¿A qué atribuye usted los resultados electorales recientes en España? ¿Por qué a la derecha le ha ido tan bien? Pues no lo sé, ojalá lo supiera. Creo que hay dos elementos que se unen allí. El primero es, pues mira, vamos a ver, una parte del electorado se ha alejado por las acciones de Podemos y por la cercanía, no por la cercanía, porque Podemos es socio de gobierno y porque muchas leyes se han sacado adelante con los votos de Bildu, y la narrativa ha sido que el gobierno español está aliado con ETA. Bildu no es ETA y ETA no existe hace 12 años, pero la narrativa sigue. Increíblemente hoy mismo, el PP, en algún lugar del País Vasco, no recuerdo dónde, aprobó una ley propuesta por Bildu. Sí, la organización política que se deriva, que fue el brazo político de ETA, y que ahora es la organización política que siempre todo el mundo quiso, que le dijo a los etarras que deberían hacer: no mates a la gente, no utilices la lucha armada, ven a participar en la democracia. Y el día que participen en la democracia, pues ya tampoco nos gusta. Entonces, ¿qué? ¿Queremos que alguien regrese a disparar? Que algunos querrán, muchos quieren. En fin, entonces siento que en parte es eso. En parte es el desgaste que ha tenido el PSOE por sus aliados, principalmente por Podemos. Ese fue un pacto que nunca se debió, que yo no quise nunca, ¿no? Por ejemplo, y que sin embargo era necesario. Yo lo he contado aquí, cuando se aprueban leyes que dices, pero esto nos va a echar a la gente encima, cuando tienes a hordas verdaderamente de mujeres socialistas, votantes, militantes del Partido Socialista en contra de las leyes que va sacándose de la manga Irene Montero, y el PSOE vota por esas leyes. Entonces, ¿pero por qué, si la militancia está en contra de esto? Dicen porque somos leales al acuerdo de gobierno que se firmó, y el acuerdo de gobierno que se firmó es que yo apruebo sus leyes y ellos aprueban las mías, que yo les di a ellos unos ministerios para que votaran por un gobierno del PSOE, y en esos ministerios ellos proponen sus leyes y nosotros las aprobamos y ellos aprueban nuestras leyes aunque no les gusten. Todo lo cual se da muy bien, pero a la hora de crear la narrativa, la realidad es que muchísimas mujeres le han regateado el voto al Partido Socialista por la ley trans, por poner un ejemplo. Y hay una cuestión de medios, pero que esa cuestión de medios a la que le solemos echar la culpa es también, y voy a entrar a eso, esa ley, ese hecho de que los medios españoles son de derecha y han hecho un trabajo sucio, repugnante, molesto, indigno en realidad en su sesgo, pues no explica parte, pero no culpabiliza a los medios, o yo por lo menos no quiero culpabilizar a los medios. Miren, esto es algo que comenté yo en Twitter, y ya que me lo preguntas te lo digo. Los resultados electorales tienen muchas razones, muchas de ellas ni siquiera las entendemos. Yo a veces no entiendo cómo vota la gente en Madrid a Isabel Díaz Ayuso, cuando la semana anterior a la votación anuló 5,000 plazas en las escuelas públicas para favorecer a las escuelas privadas. Quitó a 5,000 profesores. Y ha estado cerrando guarderías, y la gente ya no tiene escuelas infantiles donde dejar a sus hijos, y vota por Isabel Díaz Ayuso. Mira, no lo entiendo. Los mecanismos electorales no son tan directos como mucha gente cree, y la gente a veces vota por razones que uno no alcanza a entender. Pero bueno, esto es lo que pasa con los medios de derecha, porque en la última semana, sobre todo Podemos, qué raro, ha estado lloriqueando. Finalmente es una de las acciones, una de las líneas de acción política fundamentales de Podemos, es el lloriqueo, es el victimismo, es el pobrecito de mí, el
Me han maltratado como nunca han maltratado a nadie. Ay, Dios mío, hijo mío, si tú te hubieras estado... O sea, ¿dónde estabas tú cuando a Zapatero se le acusó de absolutamente todo y la iglesia salía a la calle? ¿No te acuerdas de eso con el matrimonio igualitario? ¿No te acuerdas con la ley del divorcio? ¿No te acuerdas lo que se decía de Felipe González y de Guerra? ¿Tú crees que eres el único al que le han dicho cosas muy feas? No es cierto. Pero lo obvio es lo obvio. Efectivamente, los medios españoles son muy de derecha y sirven a la narrativa de la derecha. Es muy fácil subrayarlo y resulta un poco inquietante ver cuán listos, profundos analistas se sienten algunos al decir, repetir, denunciar y redenunciar que los medios de comunicación sirven principalmente a la derecha. Mañana, en una exclusiva mundial, el agua moja. En España es así. Todos van contra la izquierda, menos los medios que se hacen llamar de izquierda. Estoy pensando en Público, estoy pensando en el diario de propiedad de Ignacio Escolar principalmente. Ellos nada más van contra el PSOE. Es un gobierno en el que una secretaria de Estado, una ministra como Yone Belarra, que es la secretaria general de Podemos, es la que manda en Podemos, por lo menos formalmente, aunque sabemos que Pablo Iglesias sigue llevando las riendas del partido desde una posición mucho más cómoda que la que tenía antes. Pero el otro día, creo que al día siguiente o a los 2 días de las elecciones, no es cierto, me estoy equivocando, no fue Yone Belarra, fue Lilis Berstringe, que es secretaria de Estado, no ministra, y unas semanas atrás, estoy confundiendo con otro video de Belarra, subió un video en el que comparaba al presidente de gobierno, del gobierno al que ella pertenece, el gobierno con el que su partido pactó para crear una coalición de gobierno, comparaba al presidente de gobierno con el secretario de Vox, Santiago Abascal, secretario de Vox, el partido nazi este. Comparaba al presidente de gobierno con Abascal, un video de una secretaria de Estado que luego va y cobra como parte de este gobierno. Esto es tan absolutamente delirantes. Pero al repetir la obviedad de que los medios son de derecha, parece que se conjura una especie de fantasma, o al menos se legitima el victimismo de quienes dicen que nadie los ha tratado tan mal, y si no fuera por los medios, ellos ya estarían no solo gobernando España, sino el imperio austrohúngaro y las grandes llanuras de Marte. Bueno, no sé para qué tanto lloriqueo, porque no vamos a conseguir con eso que los medios cambien su sesgo, que Telecinco o A3 Media, que la COPE o que Onda Cero, o que las radios y las televisiones y los periódicos, La Razón, ABC, El Español, El Mundo, El Inmundo, como le llamo yo, se conviertan de pronto en el New York Times, ¿no? Por chillar mucho no se va a conseguir. De hecho, no digo el New York Times porque luego también nos dicen que, no, el New York Times está más manipulado que Russia Today, todavía te dicen eso en Podemos. Bueno. Pero lo que cuesta más trabajo es aceptar que la izquierda es muy mala comunicando. Y de esta izquierda que es muy mala comunicando, el PSOE se lleva el campeonato. El PSOE que es izquierda, les guste o no a los que dicen la izquierda, cuando dicen la izquierda siempre dejan fuera el PSOE. No, el PSOE es de izquierdas. Y es el campeón de la mala comunicación, de la torpeza en el discurso, y lo digo como militante del partido, porque lo he dicho al interior del partido desde hace muchos años. Por lo visto, sin un éxito así como que valga la pena mencionar. La izquierda divina que se endosó al populismo desde 2014 con Podemos, comunica mejor la indignación ante lo que está mal. Eso lo hacen muy bien. Esto les permite ocultar muy eficazmente 2 problemas que tienen. Primero, que su diagnóstico de las causas de lo que está mal generalmente está equivocado y que por tanto las soluciones que ofrecen son erróneas. Pero su denuncia de lo que está mal, la estridencia, la retórica, la verba, la labia, la justa indignación, porque las cosas que están mal, esa la maneja magníficamente Podemos. Y señala enemigos, y va eligiendo enemigos, el IBEX 35, la casta, los bancos, los medios de comunicación, y va renovando sus enemigos,
pero son enemigos que efectivamente tienen cola que les pisen y la gente se siente representada por quien dice las cosas, todo lo que está mal, mira. Luego dicen, es que eso está mal por tal causa y entonces vamos a resolverlo así. Y ahí es donde ya no funcionan las cosas. La narrativa de la valiente denuncia, y de hecho el lema de Podemos para estas elecciones incluía la palabra valentía, junto con el victimismo permanente, hace que ese sector de la izquierda haya logrado en el pasado movilizar a muchos votantes. Y hablo de 2014, que se funda Podemos, en los siguientes años. Hace 2 elecciones, no me acuerdo exactamente cuándo fue, cuando ya Podemos iba a tener más votos que el PSOE. Lo llamaban el sorpaso. Y yo estaba representando al PSOE en una casilla, había unos chicos de Podemos, a uno de ellos lo conozco además, y estos venían que íbamos a ganar, ¿no? Después de que terminó la jornada electoral, contamos las boletas, como lo hicimos, las papeletas, aquí no se usan boletas sino papeletas, como lo hicimos el domingo pasado, pero también fui representante del PSOE, y lloraban, daban ganas de abrazarlos. Ay, pobrecito, no, mira, se pierde y se gana, se llama democracia, porque les horrorizaba la idea, no solo que en las mesas electorales que estábamos computando les habían dado hasta con el gato, sino que además todo lo que estaban recibiendo, la información que estaban recibiendo en sus grupos de WhatsApp o de Telegram, pues era que les estaban dando pal pelo igual en todos lados. Pero tenían muchos electores. Podemos volver relevante este pasado domingo. ¿Qué es lo que pasa? Que toda la gente desencantada a la que ilusionó Podemos, como no le pudo responder, la volvió a desencantar. No solo tenemos a los desencantados de hace 15 años, que hoy ya son mayorcitos, 9 años de Podemos. Pero bueno, los que tenían 18 tienen 27, ya tienen familia, en fin, es distinto. Pero ahora tenemos una generación desencantada nueva, que va muy poco a votar. Yo lloraba al ver la escasa cantidad de jóvenes que se presentaron el domingo pasado a votar en mi barrio, que es un barrio muy joven y que es un barrio de obreros, es un barrio trabajador. Bueno, es la historia de Podemos. Ayudó al desastre. Pero otra es la historia del PSOE. Es un partido que está avergonzado de ser mesurado, de limitarse a lo que es posible y no a prometer los imposibles, de su falta de estridencia, ¿no? El PSOE desde Felipe González y Alfonso Guerra, que Alfonso Guerra es un orador que todavía hoy te enciende, no ha logrado hacerse con el protagonismo del discurso, de la presunción de los logros y del uso de los medios. ¿Qué pasa? Cuando tú estás en la oposición, no vas a hacer que los medios se sesguen a tu favor, pero puedes usarlos con una estrategia de comunicación eficaz. Puedes introducir en los medios, pese al sesgo, desafíos conceptuales que le lleguen al lector, que es lo que hizo Podemos. Y lo hizo eficazmente. En vez de dejarle toda la narrativa a los reporteros, que a la izquierda no les gusta y por la derecha les pagan. Pero se puede manejar a los medios. Cuando la gente, por ejemplo, a mí me preguntan directamente, ¿por qué no hay más canales de YouTube que defiendan la socialdemocracia y al PSOE? Y yo digo, porque pocos están dispuestos a recibir la cera que recibo yo. A mí me mientan todo lo lamentable todas las semanas la derechosa más repugnante y la izquierda más militante. A mí me acusan al mismo tiempo de ser fascista y de ser comunista. Pero a mí me da exactamente igual. No tengo cargos en el partido, ni me interesa tenerlos. No tengo cargos públicos, ni me interesa tenerlos. No cobro en ningún lado como no sea por mi trabajo. Así que los insultos del marxismo mamarracho, los insultos del fascismo aspirando a ser el nuevo nazismo, pues no me hacen mella. Pero a la mayoría de la gente, una cascada de insultos como esa le hace mella. Pregúntenle a Pablo Iglesias, que cuando lo insultan, ¡ay, nadie ha sido sometido al acoso al que me han sometido a mí! Te invito a ver los comentarios de mis videos, chaval. No, mira. Yo no creo que se trate de caer en el juego populista de la narrativa, de inventarse una narrativa y acuñar mentiras que sean más estridentes que las de Ayuso,
que ya es decir, o que las de Pablo Iglesias, que ha sido superado en cierta medida por el populismo nacional católico de Ayuso en las últimas semanas sobre todo. No se trata de ganar el concurso de invents, se trata de contar eficazmente lo que se piensa y lo que se hace, y defenderlo en la calle, en el bar, con los amigos, y no en el atril donde se da el discurso previamente escrito o probablemente con teleprompter, ¿no? Javier Fernández, que fue presidente de Asturias y que es un socialdemócrata absolutamente admirable, decía que había que decirle a la gente lo que tiene que saber y no lo que quiere oír. La segunda opción es la opción del populismo. El populismo le dice a la gente lo que quiere oír, todo va a ser muy fácil, ya no vas a ser pobre, ya no vas a tener problemas, yo te voy a salvar de todo, en fin. El punto es cómo se consigue que la gente efectivamente se entere, lea, vea, escuche lo que tiene que saber cuando la competencia es por decirle lo que quiere oír, tanto a derecha como a izquierda, tanto Vox PP como Podemos, Izquierda Unida y los partidos más esos que esta vez no tuvieron ni un voto, por ejemplo el Partido Comunista del Pueblo Español, ni uno, por lo menos en una de las mesas en las que yo estuve. Yo creo que se puede hacer esto, pero se puede hacer cuando no sientes ni vergüenza por no ser ni neoliberal racista ni marxista revolucionario a punto de tomar el Palacio de Invierno, ¿no? Se puede hacer enarbolando el orgullo de lo que se ha hecho, de lo que ha hecho el Partido Socialista, con todos sus errores, con todos sus defectos, con todos sus seres humanos que no son seres humanos perfectos, pero que ha logrado una serie de cosas de las que se pueden enorgullecer. Yo creo que no se trata solo de que los medios cuenten el cuento de la tía, ¿no? Es que nosotros no sabemos contar la educación, las pensiones, los salarios, la pandemia, la gestión extraordinaria de la pandemia, la electricidad, donde el liderazgo español consigue que se reduzcan los precios de la electricidad, que estaban reventando Europa, el tema del gas, cosas que no son tomar el cielo por asalto, pero que inciden y han incidido en los últimos años de gobierno del PSOE en la vida cotidiana de la gente. Cuando el gas baja de precio, hombre, los más desprotegidos tienen un alivio. Cuando la electricidad baja de precio, cuando se aumenta el salario mínimo, cuando se aumentan las pensiones a los mayores. Y todo esto lo contamos mal. Y entonces perdemos elecciones. ¿No es maravilloso? Esta es la historia, la historia del PSOE, que yo creo que hay que contar de aquí al 23 de julio, y no que si la ETA y que si la ley trans y demás. Contar bien que si no te gustan mis socios, si no te gusta que pacte yo con los independentistas catalanes, o que me voten, que me ponga de acuerdo con ellos para que me voten mis leyes, o con Podemos, o con Bildu, o con su madre, pues vótame a mí. Y entonces ya no tendré necesidad de esos socios. La ofensiva ideológica es más que episódica, y si el PSOE no la asume, el 23 de julio nos vamos a llevar una hostia brutal. Si el PSOE la asume, otra historia puede ocurrir, y eso también responde una pregunta que me hacía alguien de qué va a pasar el 23J. Si lo supiera, entraría a las apuestas por ello.